momentos estamos en vivo a través de la señal de Globovisión y nos acompaña en nuestros estudios la diputada Angelita Mayo de Acción Democrática, diputada de la Asamblea Nacional, una de las más jóvenes o la más joven diputada dentro del Parlamento Nacional, además es secretaria juvenil de Acción Democrática y consejera universitaria, porque por lo que el tema académico, educativo, universitario, pues también fue parte de esos puntos tocados ayer dentro de esa sesión álgida dentro de la Asamblea Nacional. Bienvenida, diputada. Gracias, Rosa, gracias por la invitación y bueno, agradecida de poder estar en las pantallas de Globovisión, de Argumentos, pudiendo hablarle al pueblo venezolano que nos ve desde casa, pudiéndoles expresarles nuestra verdad, nuestras opiniones acerca de diversos temas que dentro de la Asamblea se intentan invisibilizar, pero que ahí hay una oposición democrática, responsable, coherente, que hace vida en la Asamblea, con una mayoría evidente del oficialismo, pero una minoría de 20 diputados que damos la talla y que intentamos ser la voz de los venezolanos en ese espacio. Ahora bien, diputada, nos comentaba en el corte lo difícil que a veces es hacer llegar el mensaje de ustedes, de esta oposición a la que representan. Pues muchas veces leemos comentarios en redes sociales de un lado y del otro donde unos los califican como una oposición apátrida, pero del otro lado de la oposición dicen que son la oposición complaciente. Entonces están como en el centro donde reciben críticas de ambos bandos de la polarización. ¿Cuál es la verdad de Acción Democrática que usted representa desde su punto de vista, esa Acción Democrática que está dentro de la Asamblea Nacional? Ojalá fuera nada más la polarización y en base a argumentos, a ideas, a ideologías, pero creo que el debate político está tan nulo, está tan falta de criterio que hoy vemos unos líderes opositores culpándonos con términos de alacranes, vendidos, apátridas, por decir muchas etiquetas, por decir lo menos en medio de las redes sociales. Y hablábamos acerca de cómo un gobierno intenta invisibilizar el trabajo de una oposición democrática, responsable y coherente que participó en la Asamblea del 2020, que le decidió dar un paso al frente a pesar de poder cargar con todas estas etiquetas por parte del G4. Dijimos hay que ser responsables con Venezuela, debemos participar. Los únicos resultados positivos que ha tenido la oposición en Venezuela ha sido mediante el voto. Ejemplos claros hemos tenido con gobernaciones, con alcaldías, con concejales, con diputados del Consejo Legislativo, pero también lo obtuvimos resultados claros importantes en la Asamblea del 2016, cuando esta oposición organizada y participando ganó la gran mayoría de esos curulos en la Asamblea Nacional. Hoy somos, insisto, 20 diputados de oposición contra 256 del oficialismo. Qué lástima que todas estas personas que nos critican por estar ahí y no poder promover nuevas iniciativas, nuevas leyes, no poder aprobar nuevos acuerdos, no participaron con nosotros en esas asambleas, porque si nosotros hubiésemos participado todos juntos, todos en la oposición, hoy la realidad y la dinámica cuantitativa de esa Asamblea Nacional fuese distinta. Pudiésemos aprobar acuerdos y hablábamos ayer fueron puntos álgidos y ojalá nosotros quisiéramos que todos los días fueran puntos álgidos donde nosotros pudiésemos polarizar con el gobierno, pero también decir las verdades del pueblo venezolano. Hoy, Rosa, y tú más que nadie lo sabes como periodista, las personas que están en casa lo saben porque lo viven, hay una crisis importantísima en el país en todos los aspectos, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, a nivel de los planteles, a nivel de insumos. Es decir, hay una crisis que el gobierno intenta invisibilizar, hablando de una burbuja importante de bodegones y de una nueva economía en medio de la guerra económica y el bloqueo, y un G4 intenta hacer negocio fuera de nuestras fronteras con esa crisis de los venezolanos. Y ahora yo pregunto, ¿quién habla realmente de la crisis de los venezolanos? Esta oposición democrática, responsable y coherente, aunque le intenten invisibilizar, aunque nos apaguen las pantallas en la Asamblea Nacional, aunque nos intenten invadir en redes sociales con mentiras. ¿Ha sido difícil para ustedes dar su visión dentro del seno de la Asamblea Nacional, la oposición que representas? ¿Qué límites, qué trabas les colocan? Por supuesto que sí. Nada más el hecho de poder dar una iniciativa parlamentaria y que se discute y que entre en cuenta ha sido una tarea titánica. Yo como jefa de fracción de Acción Democrática, nosotros desde estos 2 años hemos introducido importantes proyectos de leyes como la ley del primer empleo, pero también una ley en contrapuesta de la ley de ciudades comunales. Nosotros propusimos la ley de ciudades inteligentes, claro, porque nosotros creemos que Venezuela no puede seguir en el atraso. Nosotros tenemos que mirar hacia esa Venezuela del primer mundo, hacia apuntalar a las nuevas tecnologías. ¿Y en qué quedó ese proyecto de esas ciudades ecológicas, verdes, inteligentes? Engavetado en Secretaría de la Asamblea Nacional. No hay disposición por parte de los diputados del oficialismo, que tienen la gran mayoría en la Asamblea, de
hablar de estos temas, y mientras tanto pues nosotros seguimos en el atraso y en la desidia intentando hablar de una Venezuela que ya creíamos haber superado, que creímos que las carreteras, la luz eléctrica, el tema de los servicios públicos o el alfabetismo estaba superado luego del trienio D con el 45, y hoy en el 2023 vemos que seguimos hablando de carreteras, de servicios públicos, de distintos temas básicos. ¿Cómo un país surge bajo esa perspectiva y cómo le pedimos hoy a nuestros jóvenes parar una migración que ha sido forzada por parte del Ahora, desde el gobierno? Ejecutivo se ha insistido con el tema de las sanciones, que ya muchos dicen, oye, pero ese tema de las sanciones ya nos aburre, no queremos escuchar más excusas, pero lo cierto es que obviamente pues también han afectado nuestra situación, y desde la Asamblea en la sesión de ayer escuchábamos que hay una oposición que ha apoyado, por ejemplo, declaraciones como las de Donald Trump, y veíamos también algunos de los diputados de oposición que decían, nosotros somos una oposición nacionalista, no toda la oposición en Venezuela ha estado de parte de políticas solicitando invasión o solicitando un cambio de gobierno por la fuerza. ¿Cuál es esa visión de ustedes que nos comentabas que muchas veces es invisibilizada o que no se conoce a través de los medios? Hay dos puntos importantes que nosotros debemos destacar y que aprovecho el espacio y tu pregunta para hacerlo. Uno, aquí el gobierno nacional y el Ejecutivo habla de una crisis en Venezuela a raíz del bloqueo y a raíz de unas sanciones. Y es que ¿cuántos años tienen las sanciones y cuántos años tiene el bloqueo económico y cuántos años tiene la luz eléctrica fallando en Táchira, en Mérida? ¿Hace cuánto barrios importantes como Catia, Petare sufren por agua? ¿Hace cuánto nosotros sufrimos y no hay un mantenimiento adecuado de las carreteras, de transporte público? Es decir, yo creo que está más que claro, y los venezolanos no se comen ese cuento de que es por las sanciones o por la guerra económica, que hay una crisis importante que es culpa del gobierno nacional, y que gracias a esa mala gerencia por parte del Ejecutivo, hoy los venezolanos están en la miseria y en la desidia y sin insumos para atender, sin que sea lo básico, en un servicio asistencial de salud pública. Ahora, diputada, aún así también un sector de la oposición creyó pues que la vía para resolver estos problemas era sancionando a algunos funcionarios del gobierno, pero esas sanciones no fueron solo para funcionarios, también empezaron a afectar a todo el país. Esta Acción Democrática que representa, pues ¿alguna vez simpatizó con esas ideas o simpatiza con esas ideas? Bueno, ahí te decía, hay dos puntos importantes. Uno, bueno, las sanciones no son culpables de todo. Ahora, que unas sanciones que quisieron imponer y que líderes opositores hicieron llamado a que se sancionara a Venezuela y a distintas personas del gobierno, y eso por supuesto tenemos que tener claridad, que nosotros también hemos dicho de manera pública en la Asamblea y en distintos medios de comunicación, también rechazamos esas sanciones, porque esas sanciones no afectan al presidente Nicolás Maduro o a su tren ejecutivo, afectan al de a pie, afectan de que el petróleo, si el petróleo venezolano no se vende fuera del país, pues es una excusa más que válida para que no hayan sueldos y salarios mínimos, es una excusa más que válida para que no haya insumos en nuestros hospitales y que se siga ahondando en la crisis. Desde Acción Democrática hemos rechazado esas sanciones, pero también hemos dicho que esa oposición que nos critica, que nos etiqueta y que habla de esta oposición que está en la Asamblea Nacional, estos líderes han sido unos grandes irresponsables, porque siguen hablando de intervenciones militares, siendo entreguistas, pidiendo injerencias fuera de nuestro país, y bueno, con estas declaraciones de Trump queda más que en evidencia que intentaron hacer negocio con los problemas y las necesidades de los venezolanos. Para nosotros, esas declaraciones que salieron a la luz pública el 11 de junio es una falta de respeto para con todos los venezolanos, más allá de distinción política, porque es que ¿por qué nosotros tenemos que estar bajo las manos como si fuésemos un bien inmueble acerca de los americanos, de los iraníes, de los chinos o los rusos? Yo creo que nosotros tenemos la capacidad y tenemos la responsabilidad de resolver nuestros problemas, pero también de gozar de nuestros recursos económicos, que Venezuela, siempre decimos, es un país rico, importante en naturaleza, pero también en petróleo y en muchísimas minerales. Ahora, cómo nosotros explotamos eso, pero que sea para beneficio de los venezolanos, no que sea para beneficio de los americanos, de los rusos, de los iraníes o de los chinos. Venezuela y los venezolanos queremos aprovechar esos recursos y no que se los sigan robando ni unos ni otros. ¿No? Aquí estamos entre la espada y la pared, Rosa. Miramos por un lado y vemos a un gobierno que se prefiere liar con unos chinos, unos rusos y unos iraníes vendiéndole petróleo y dando regalías. Y volteamos a otro lado y vemos a unos líderes de oposición irresponsables que intentan vender nuestro país
sin sentido de pertenencia, nacionalidad ni identidad a los americanos por petróleo. Yo creo que tenemos que hacer un llamado de sensatez y responsabilidad, y los venezolanos que están en casa saben que tienen que haber una distinción y no podemos seguir aguantando esa guachafita de quienes intentan hacer son negocio. Nuestros recursos que no se le pueden regalar a nadie, ni a un lado ni al otro, ni a ningún imperio de ningún tipo. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, diputada, porque ya ahí está la musiquita, nos están haciendo la señal, y al regreso